Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en su programa Inspiración por la Familia de Canal 27. Un programa que hemos de agradecer, llega a sus hogares y nos permite a nosotros participar con ustedes en estas conversaciones gracias al patrocinio de nuestros socios honorarios en su programa Sembradores de Fe. Y gracias a cada uno de ellos y gracias a usted por escucharnos. Si aún no es socio honorario, participe, entre, siembre en Canal 27 y vamos a lograr llevar bendiciones a mucha gente en Guatemala que, como usted sabe, de verdad lo necesita. Cuando uno vive la vida de la manera en que nosotros logramos vivirla, gracias a entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y la salvación gratis que nos dio al haber brindado su vida para que nosotros realmente nos convirtamos en hombres y mujeres nuevos de acuerdo a su palabra. Entenderlo así y porque nos ayuda a poder seguir avanzando en esta hermosa tarea. Le recomendamos seguir tomando aún más medidas de las que ya hemos venido tomando con el tema de la pandemia. Vemos que la situación sigue lamentablemente avanzando no muy positivamente en Guatemala con respecto a las posibilidades de que el contagio va creciendo. Y además tener cuidado con las reuniones y toda esta parte de guardar distancia en los lugares donde vayamos y tengamos que ir porque necesitamos hacerlo. Mientras no necesitemos hacerlo, tratemos de mantenernos en casa. Hoy nuevamente vamos a seguir trabajando sobre la base del libro del pacto matrimonial de nuestro querido pastor John Piper, quien ya nos ha traído durante varias semanas y más de 2 meses conversando sobre el tema del matrimonio y las diferentes áreas en las cuales él ha venido visualizando a través del libro y nos ha venido enseñando en el intercambio que tenemos con nuestros invitados y espero que a usted también sobre el tema. Como hemos ido introduciendo la variante de que al inicio ahora a nuestros amigos y el matrimonio comprometido con el programa Inspiración por la Familia de los esposos Chacón, Ricky y Evelyn, nos van a hacer el favor de introducirnos con la perspectiva que ellos tienen de acuerdo a su experiencia, tanto su experiencia obviamente matrimonial como la experiencia en la organización que dirigen, Papás a Prueba de Todo, sobre la idea de el liderar en el matrimonio es servir, proteger y proveer. Vamos a profundizar en ello y le he pedido, y así lo están haciendo, que en unos 7 minutos, tanto Ricky como Evelyn nos den sobre su entendimiento de lo que para ellos significa servir, proteger y proveer en el matrimonio y cuál ha sido esa experiencia y ese entendimiento, además en contraste, digo yo, con la vida en general, el rol del liderazgo del hombre en el hogar y la manera en que estas funciones, estas maneras de servir y ser cabeza en el hogar es posible llevarlas a cabo. Así que dejo en la palabra a Ricky y Evelyn para que nos expongan. Buenas noches, querida audiencia del programa Inspiración por la Familia. Yo soy Ricky Chacón y Evelyn, mi esposa, y hoy estamos felices de poder compartir con ustedes un poco acerca de un tema que creo que es muy importante y relevante dentro de la familia. Y vamos a hablar específicamente acerca de los roles del liderazgo masculino en contraste con la realidad de nuestra cultura actual. ¿Y cuáles son esos roles de los que vamos a estar platicando hoy básicamente? Es el rol de servir, proteger y proveer. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres tenemos el privilegio, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no solo es la responsabilidad, sino que me gusta verlo desde la perspectiva del privilegio de poder suplir en nuestra familia a través de esos roles que vamos a estar viendo
Y como mujeres tenemos necesidades básicas, porque hablábamos con Ricky, ¿por qué le interesa al hombre tener esa masculinidad o desarrollar esa masculinidad? Y realmente tenemos que saber que las mujeres tenemos necesidades que solo el hombre puede suplir, como son la seguridad, en la comunicación abierta y honesta, el afecto saludable, suave y no sexual, y también el liderazgo. Y eso es lo que esta masculinidad con esas 3 características viene a suplir en nosotras las mujeres. Y yo creo que debemos comenzar entendiendo que nosotros como hombres servimos a nuestra esposa, igual nuestra esposa nos sirve a nosotros, pero nosotros servimos a pesar de nuestras propias necesidades. Generalmente nosotros somos egoístas y entonces lo que queremos es suplir primero nuestras necesidades y después ver si queda algo para suplir las de mi esposa. Y en realidad cuando nosotros hablamos de servicio, eso se trata de que nosotros lo hagamos, hayamos o no suplido nuestras propias necesidades. Esa es la actitud de un siervo. Un siervo no espera a que le sirvan para servir. Un siervo comienza a servir. ¿Y saben qué es lo lindo? Y cuando nosotros comenzamos a servirnos el uno al otro, lo normal es que nuestro cónyuge comience a sentir también el deseo de suplir nuestras propias necesidades. Completamente, y lo que tenemos que recordar es que esto es lo que Jesús vino a modelarnos a la tierra. El Hijo de Dios, quien tenía todo el derecho de ser servido, dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir a los demás. Así, y vamos a hablar algo específico, y es entusiásmese por servir a su esposa y hágalo con una actitud alegre. Miren, me gustó muchísimo cuando estábamos preparando esto con Evelyn, porque no solo tenemos que hacerlo, no es solo, es que lo voy a hacer, bueno, está bien, pues ya me convencieron y lo voy a hacer porque no queda otra, sino que entusiásmese y hágalo con una actitud alegre. ¿Sabe qué? Si cambia nuestra actitud, va a cambiar la forma en la que nosotros lo hacemos. Y entonces, si nos entusiasmamos en lugar de hacerlo porque no nos queda otra, lo vamos a hacer con una actitud de veras, de corazón, de decir, yo quiero satisfacer las necesidades de mi esposa. Y por favor, esposa, si usted está siendo servida, si su esposo se acerca y le ofrece esa ayuda, recíbala con gusto y con gratitud. No se ponga a juzgar cómo lavó los platos y lo que vino a ofrecerles, te voy a ayudar a preparar la comida o a cuidar a los niños. Recibámoslo con gratitud, porque esa es nuestra parte, ser buenas receptoras del servicio de nuestro esposo. Y ahorita que Evelyn decía eso, nosotros como esposos entonces debemos guiar con nuestra esposa, sentarnos y decirle, ¿qué cosas te agradaría que yo hiciera contigo? ¿Qué cosas te agradaría que yo hiciera con nuestros hijos? Y también, ¿qué cosas no te agradan que estoy haciendo en este momento? Y como decía Evelyn, la idea no es entonces que usted se siente y le diga, bueno, ahora voy a sacar la lista, sino que usted le diga, ok, fíjate que cuando tú haces eso, yo me siento, y cuéntele cómo se siente. ¿Se siente bien o se siente mal? ¿Qué cosas le agradarían? Y de veras aproveche la oportunidad con un corazón, creo que es un corazón humilde, ¿verdad? De poderle hablar a su esposo en ese momento sin aprovecharse de las circunstancias. Eso es lo que decíamos, la idea no es aprovecharnos, sino permitir que nuestro esposo fluya en ese servicio que lo va a satisfacer a él y definitivamente va a ser un beneficio para nosotras si lo recibimos con un corazón humilde y afable como nos invita la Escritura. Entonces, vamos a repetir, como hombres, como esposos, vamos a llegar con una buena actitud y le vamos a decir a nuestra esposa, mire, no lo haga en medio de carreras, no lo haga en medio de un pleito, sino que invítela a tomar algo o ahí en su casa, siéntense, ya cuando los hijos están dormidos, su tacita de, si le gusta el café, pues yo lo haría con café, pero si no de té o de lo que sea, y entonces pregúntele a su esposa si usted está supliendo sus necesidades, si usted está supliendo sus anhelos, y escuche, porque mire, cuando uno hace una pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar, porque muchas veces no nos va a gustar lo que nos van a decir, pero eso sí, aunque no nos guste, va a ser algo que nos va a servir para poder mejorar en nuestra relación como esposo. Y hay otra actitud, otra acción que nosotros podemos hacer, y es rechace el registro de puntajes y haga lo que hace con un espíritu de gracia y fe. Miren, con Evelyn cuando platicábamos de esto es bien interesante, porque generalmente nosotros como humanos, miren, no va a creer que es solo cosa mía o de Evelyn o de usted, como humanos tendemos muchas veces a llevar un registro. ¿Y qué pasa cuando llevamos un registro? Entonces decimos, bueno, hoy Evelyn sí es merecedora de que yo la sirva, que yo la proteja, que yo provea, pero si mañana estamos de malas, entonces no, hoy Evelyn no es merecedora de eso. Nosotros no llevamos un registro, sino no debemos llevar un registro, sino que tenemos que hacer lo que vayamos a hacer con una actitud completamente distinta.
algo que nos recuerda 1 Corintios 13 es exactamente eso. Esto es una palabra que usan en contabilidad y es no guarda el registro. Y eso es lo que tenemos que hacer literalmente. Como esposas, por supuesto, no debemos de aprovecharnos de esto y realmente escudriñar nuestro corazón, verificar nuestras acciones y cómo estamos recibiendo el servicio. Nunca aprovecharnos, porque esta no es la idea de que nuestro esposo nos sirva, sino al contrario, es estimular en nosotros, suplir la necesidad y servir de vuelta. Y es interesante porque la palabra nos pone a nosotros el ejemplo de Jesús. Y Jesús vino a hacer exactamente eso. Imagínense que Jesús hubiera esperado a que nosotros tuviéramos una buena actitud o a que nosotros no cometiéramos errores. Definitivamente estaríamos, ¿verdad?, muertos en nuestros delitos y pecados todavía, pero Jesús vino y sin esperar a que nosotros hiciéramos algo, Él comenzó a hacer la parte que a Él le correspondía, que solo Él podía hacer, y era venir a servirnos a nosotros, algo que es impresionante. Entonces, no basemos esto en el buen comportamiento de la otra persona, sino que lo hagámoslo aunque sintamos que la otra persona no es merecedora. Totalmente. Y la última característica, creo que es lo que vamos a poder compartirles hoy, es hacerlo sin esperar nada a cambio. ¿Verdad? Hacerlo sin esperar nada a cambio significa literalmente hacerlo sin esperar nada a cambio. No vamos a buscarle, ¿verdad?, 3 pies al gato, sino que verdaderamente de eso se trata. Ahora, no es fácil porque generalmente lo que estamos buscando es una transacción. Tú me das, yo te doy. Pero esto se trata completamente de una actitud completamente distinta, de la actitud que Cristo nos enseñó y nos modeló a nosotros. Lo voy a hacer, aunque aparentemente tú no lo merezcas. Así que regresamos a esos roles cuando recordamos que esa hombría suple una necesidad. Y creo que esta reflexión puede ayudarnos a tener un mejor matrimonio. Que el Señor los bendiga. Gracias a Ricky, gracias Evelyn por la perspectiva que nos han dado. Sin duda siguen contribuyendo al enriquecimiento de lo que estamos haciendo. Es hermoso ver que si vamos a las Escrituras, tal cual ustedes lo expresan, vamos a encontrar realmente, vamos a reiterar de que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la que nos va a seguir guiando para poder desarrollar como hombres, como varones, esta función. Creo que es importante que ahora que nuevamente podemos tener a Juan Fernando Jiménez con nosotros, quien algunas semanas se había ausentado, y a los esposos Godoy, Marlon y Claudia, a poder seguir conversando sobre este aspecto. Yo le quisiera dejar a Juan Fernando la palabra para que nos des una perspectiva, Juan Fernando, de quizás un poco, te pediría orientarlo a la vida cotidiana, a lo que de alguna manera entra en contraste con las luchas y las dificultades que aparentemente tenemos nosotros los varones, los hombres, de ejercer nuestra masculinidad en el matrimonio y en el hogar. ¿Qué perspectiva tienes tú? Claro que sí, muy buenas noches a todas las personas que están hoy con nosotros en este programa. Muchas gracias a Juan y gracias por recibirnos nuevamente en el programa. Estuvimos ausentes por un tiempo, pero nuevamente aquí estamos participando con ustedes, dándole gracias al Señor por esta oportunidad y por cada uno de ustedes que nos están viendo y que están creciendo en la palabra del Señor y en el reino. Definitivamente nuestra posición como esposos, como matrimonios, es una posición sumamente importante para el reino. Es interesante mencionar, y tal vez voy a hacer un poquito de retrospectiva, que el matrimonio es una institución muy importante, demasiado importante en el reino. Claramente mencionado por la misma palabra del Señor, en donde nos dice que tenemos que verlo, reconocer el matrimonio como lo que es, algo sumamente importante sobre la cual el reino crece. Ahora bien, nuestra posición como matrimonio también lo tenemos que entender desde la perspectiva del esposo. Y pareciera ser de que el peso del liderazgo cae sobre el esposo, porque la palabra del Señor así nos lo dice, ¿verdad? Que le dice a las esposas que yo sé que vamos a llegar a esto más adelante, que se sujeten al esposo, pero cuando menciona eso dice, así como ellos se sujetan a Jesucristo, y ahí está nuestra responsabilidad principal. Nosotros tenemos que entender nuestra posición de matrimonios, o deberíamos de entender nuestra posición de matrimonios desde la perspectiva de hijos de Dios. La palabra del Señor dice
que seamos santos así como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Y tenemos la oportunidad de tener esa santidad a través de la compañía del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos redarguye, que nos ilumina, que nos da el entendimiento, que nos da la luz, la revelación del comportamiento que Dios espera de nosotros como hijos. Entonces esa posición es muy importante que la pongamos a ver, no ahora como soy esposo voy a actuar distinto, no. Tengo que actuar como hijo de Dios para que mi actuación, mi comportamiento, mi desempeño como esposo sea también el que Dios espera de mí como hijo. Y esa es la parte fabulosa del matrimonio, porque el matrimonio per se es en donde ya no es una carne, sino dos, una sola carne. Entonces, de alguna forma, y eso es también bueno mencionarlo, es que el liderazgo es un liderazgo compartido, responsabilidad individual, porque tanto le habla el Señor al hombre como le habla a la mujer, le asigna responsabilidades al hombre como le asigna a la mujer, pero vienen a ser una carne en donde en una sola carne están liderándose mutuamente. La palabra del Señor nos habla constantemente de esa relación, pero voy a regresar otra vez al individualismo. También nos dice que la pareja no se separe, y está hablando de la misma intimidad, a menos de que nos dediquemos individualmente a la oración. Hay responsabilidades personales, individuales, de tener una relación con Dios y dejar que Dios sea nuestra guía. Si nosotros tomamos nuestras propias decisiones de cómo es el liderazgo, cómo debo de funcionar. Vengo de una cultura machista, vengo de una cultura no machista. Estamos en un ambiente en donde la masculinidad está siendo atacada por múltiples frentes. Estamos en un ambiente, en una era en donde el matrimonio ya no se está viendo como importante, como un proceso. Por el contrario, se está viendo como no quiero meterme en un lío. Por supuesto que esos son ejemplos que nuestras generaciones que están hacia adelante están viendo en nosotros. Pero el hombre como tal ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esa semejanza y en esa relación a través de la fe, podemos nosotros recibir la guianza, la instrucción, la ordenanza, si lo quieren ver así, de cómo debemos de funcionar. Y en ese funcionamiento como hijos de Dios, también vamos a reconocer y vamos a recibir la instrucción de cómo actuar como esposos. Esposos proveedores, pero por supuesto en un hogar donde ahora trabajan los dos. Esposos trabajadores, proveedores, guardianes, protectores y de igual manera amantes de nuestras esposas, de manera de que ellas se sientan integradas a las decisiones. Y aunque lo mencionamos en la iglesia, las casas, los hogares se integran en las decisiones y lo que la palabra del Señor dice es mutuo acuerdo. Pero por supuesto nuestra responsabilidad como hombres viene en la función de hijos de Dios, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos como hijos. Y esa relación que vamos a tener con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, de meternos con el Espíritu Santo, vamos a recibir también la instrucción de cómo funcionar en la relación que Dios nos ha permitido estar en el matrimonio. Así que hoy por hoy, Juan, el liderazgo del hombre es más claro que antes, aunque estemos atacados, porque debe de ser a la luz de la palabra, alineados con la voluntad de Dios. Excelente, muchas gracias, Juan Fernando. Sin duda, vamos a regresar al siguiente segmento para que tanto Claudia como Marlon nos den su entendimiento del punto, pero es importante subrayar el hecho de que es más evidente la necesidad de estar más cerca de Dios, la necesidad de estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y es precisamente ahí donde probablemente radica una buena parte de nuestras dificultades de hoy, porque nos hemos ido alejando y nuestras futuras generaciones probablemente no están necesariamente recibiendo la cantidad y la intensidad de la enseñanza, el ejemplo, el modelo para poder continuar en esta dirección. Regresamos en unos minutos. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Regresamos con su programa Inspiración por la Familia, abordando un nuevo capítulo del tema que nos ha traído en las últimas semanas
que tiene que ver con el tema del matrimonio. Yo le voy a ceder la palabra ahora a nuestros hermanos Marlon y Claudia Godoy para que nos anticipen sus ideas con respecto a algunos puntos del anterior segmento, pero además le voy a agregar un par de elementos del libro de John Piper. Él dice que ser cabeza implica liderar. Recuérdense que en las escrituras se nos identifica como a los maridos como cabeza de nuestras mujeres, como cabeza de nuestros hogares, como cabeza de nuestras familias. Entonces, John Piper, como es muy exhaustivo en sus análisis, nos plantea 3 aspectos sobre los cuales él explica qué es el significado de ser cabeza en la Biblia. Un primer aspecto dice, por ejemplo, en Jueces 11:11, Jefté fue en los ancianos de Galat y el pueblo le hizo cabeza y jefe sobre ellos. O sea, ¿por qué es que el concepto y la idea de ser cabeza tiene un valor y un sentido en las escrituras cuando se habla del matrimonio? Y pone un segundo aspecto, dice en Efesios 1, del 21 al 23, dice que Cristo está muy por encima de todo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El enfoque de este texto, dice, está puesto en el dominio y la autoridad de Cristo cuando a él se lo llama cabeza de la iglesia. De manera que el énfasis está puesta en su liderazgo sobre la iglesia. ¿Cómo redondeamos todas estas ideas de una manera más simple y sencilla, mis amados hermanos Marlon y Claudia? Muy buenas noches y gracias por permitirnos estar una vez más acá con ustedes y compartiendo con las familias de Canal 27. Dice que ser cabeza implica liderar. Yo creo que liderar implica necesariamente ser cabeza. Y es algo que se ha atacado y que se está perdiendo. Porque cuando vamos al estudio de liderazgo, encontramos distintos tipos de liderazgo. Y el liderazgo de Jesús es sumamente importante cuando vamos a ese estudio de liderazgo, porque es un liderazgo que difícilmente podemos encasillar en uno de estos tipos de liderazgo que los estudiosos del mismo tema han clasificado. Y en el lugar actualmente se ha perdido ese liderazgo acá que implica ser cabeza, ¿verdad? Muchos hogares han estado basando, o muchos padres o esposos están basando su liderazgo en un estilo de dirección democrática, donde se pone a los hijos, a la esposa y a ver, la mayoría gana, y él relega de esta manera su función de ser el líder, como ese jefe de clan, como ese jefe de tribu que tiene la responsabilidad de llevar adelante a su pueblo, a su grupo del cual él es responsable. Entonces necesitamos entender esto, que liderar implica para nosotros como hombres ser cabeza. Y lo dice, Cristo es la cabeza. Ahora, el problema por el cual me imagino que esto encuentra problema o tiene tanto ataque en este tiempo es porque no hemos sabido ser cabeza como esposos. No hemos sabido tomar el liderazgo de nuestro Señor Jesús para modelarlo en nuestros hogares, con nuestros hijos. Y esa posición de cabeza se ha asumido como una posición autoritaria en lugar de autoridad. Una posición donde, lo hemos visto en semanas anteriores, queremos mostrar esa faceta de león, pero nos cuesta mucho ser también ese cordero que puede tener ese balance para poder liderar y dar buen ejemplo a nuestros hijos. De verdad que no importa qué tan exhaustiva sea la lectura, creo que en nuestro tiempo necesitamos escucharlo y que nos estén remachando estos conceptos, porque definitivamente por el tiempo que viviendo muchos de estos conceptos se han perdido. Y recordemos que, como bien lo decía Juan Fernando, el matrimonio es una institución divina desde el principio. ¿Y qué necesidad hay que nosotros vayamos de regreso a ella? Y leyendo un poco lo que hacía mención el autor,
alrededor sobre Jefté. Recordemos que Jefté venía de una situación complicada, él no era un hijo legítimo. Y muchas veces parte de las fallas que tenemos en nuestros hogares es porque quizás no hemos crecido con una enseñanza bíblica o quizás hemos crecido en hogares quebrantados, ¿verdad? Entonces creo que no importa las circunstancias en las que el hombre haya crecido, haya sido formado, creo que hay un llamado de parte del Señor a alinearnos a la palabra y de esa forma vivir de acuerdo a los principios de los mandamientos que hay en ella. Creo que el apóstol Pablo es claro, ¿verdad? Para nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos podemos someter a un marido que está directamente sometido a Cristo, ¿verdad? Creo que esa es la forma en que funciona. Un marido sometido a Cristo, entonces para la mujer se facilita, es posible someternos. Creo que estos principios los tenemos que poner sobre la mesa en este tiempo, ¿verdad? Como bien lo mencionaban antes, de repente ambos, esposo y esposa, salen a trabajar, ambos proveen para la casa. Pero creo que hay una urgencia que el hombre tome liderazgo, aun cuando las tareas o las actividades se reparten, ¿verdad? Y creo que también es importante que veamos qué tiempos estamos viviendo. Puedo pensar que mis abuelitos vivieron de una forma muy diferente, mis padres, ¿verdad? Por las generaciones que ellos, en las generaciones que ellos vivieron cosas muy distintas a las que estamos viviendo nosotros ahora y sobre todo a los que nuestros hijos se enfrentan, ¿verdad? Esos retos de económicos, esos retos sociales, ¿verdad? Creo que es una urgencia de poder repetir y remachar estos principios que estamos aprendiendo en esta noche todos juntos en familia. Gracias, Claudia. Gracias, Marlon. En efecto, creo yo que tenemos que procesar muchísimo. De hecho, hay una pregunta hoy que yo escucho en algunos telenoticieros internacionales, sobre todo en los cuales hasta la manera en que nos estamos alimentando, porque dicen que nos estamos devorando el mundo. Tenemos que empezar a preguntarnos si lo que hacemos, las supuestas, entre comillas, necesidades que ahora tenemos, tener una pantalla plasma lo más grande posible en la casa, obviamente, y chunches que son parte del confort moderno, pues hay que preguntarse si de verdad esas necesidades, para lo cual muchas veces, pues obviamente mamá tiene que salir a trabajar, son tan relevantes como para no buscar ese equilibrio. No estoy negando y en ningún momento dejando de reconocer primero el enorme esfuerzo, trabajo y contribución y la capacidad que la mujer tiene para hacer las cosas que hace en sus trabajos. Creo que es importante su desarrollo y su realización también. Sin embargo, también es importante ese equilibrio y es parte de lo que me encantaría, Juan Fernando, que pudiésemos comentar para beneficio de todos. Y solo le voy a aportar a la conversación el tercer aspecto que Piper plantea como parte de explicar por qué la idea de ser cabeza es relevante y tiene esa trascendencia. Dice, en Efesios 5:25, Pablo dice, maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Aunque aquí el énfasis recae en el sacrificio de Cristo por su novia, y así lo dice al esposo que ame de esa manera, no debemos pasar por alto la verdad ineludible de que Cristo actúa aquí de una manera absolutamente decisiva. Él no estaba respondiendo a la iglesia. La iglesia no planeó su propia salvación y santificación. Cristo lo hizo. Este es el liderazgo más excelso, pero es un liderazgo de servicio. Cristo tomó la iniciativa de salvar a su novia y lo hace sufriendo y muriendo por ella. ¿Cómo redondeamos estas ideas, Juan Fernando, frente a la situación que vivimos, a la cultura? Bueno, la verdad es que otra vez la palabra liderazgo a través del tiempo ha ido variando de acuerdo a las culturas. Y también tenemos que tener claro qué es liderazgo y cómo el liderazgo lo podemos identificar en Jesucristo. Muchas veces tomamos el liderazgo o ser cabeza como la autoridad total y además de ser la autoridad total es la persona que tiene que hacerlo todo, ¿verdad? O tiene que decidirlo todo y tiene que pensarlo todo y tiene que dar todas las soluciones. Y ese no es el liderazgo que Jesucristo nos ha mostrado en su caminar aquí, que la Biblia claramente nos habla en los evangelios,
cómo Jesús se llevó a sí mismo, cómo Dios mismo se lleva a sí mismo a través de usar las habilidades, más que las habilidades, la disposición de conocimiento, de poder, de esfuerzo, de ubicación. O sea, todos los recursos que tenemos al frente, sí los tenemos a nuestro alcance si tomamos el ejemplo de Jesucristo para funcionar en un liderazgo. Pero liderazgo también significa reconocer quién tiene la capacidad dentro de la casa para hacer ciertas cosas, la habilidad para hacer ciertas cosas. Lo que tú decías de compartirnos tareas en el hogar, claro, en mi casa sucede eso, mi esposa es hábil, sumamente hábil con las finanzas, y entonces, claro que ella va a llevar mayor porción del tema de las finanzas. Lo que no tenemos que olvidar es cuál es la cabeza, qué es la cabeza o cómo funciona la cabeza. La cabeza tiene una función principal, y estoy hablando de liderazgo, y estoy hablando del matrimonio. El esposo, nosotros como hombres, tenemos que mantener esa relación clara de tener los valores, los lineamientos, los principios, la forma que nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia debe de tener y funcionar, y velar de que lo estén haciendo, pero darle la libertad a la gente que funcione en sus capacidades y habilidades que Dios mismo les ha dado, dones y conocimientos. Entonces, el proceso de poder tomar decisiones de compremos otra televisión, compremos otro carro, vamos a hacer o sea, el ir consumiendo lo que tú estabas hablando ahorita. Creo que el Señor mismo nos ha enseñado en esa situación que estamos viviendo en el 2021, luego de una situación pandémica tan fuerte como la que pasamos, en donde se demostró que el mismo dinero perdió su poder. O sea, no importa si tenías dinero, no podías hacer nada de igual manera. Y estamos en la misma situación. No importa cuánto dinero tengas, no puedes tú sanar, curar, pero Dios sí tiene esas respuestas. Y tú como cabeza de hogar debes de conocer eso y trasladarlo al hogar. Y decirle a las personas, tú como esposo, tener claro de que tú eres el que pones la paz en el hogar a través de que Jesucristo te va a dar a ti la visión de poder hablar con tu gente y decirle, no tengan miedo. O sea, esto va a pasar. El Señor está con nosotros. Nada se sale de las manos de Dios. Ese es un liderazgo que necesita el hogar hoy por hoy. Decirle a la esposa, esto es lo que tenemos en el dinero, toma, administralo bien si es que ella es la que va a administrar los fondos. El decirle al hijo, en mi caso sucedió, recuérdate que nosotros todavía estamos trabajando dentro de la industria privada, y en mi caso sucedió que a partir de abril 30, mis clientes se fueron todos. O sea, decidieron no seguir gastando externamente. Yo soy una provisión externa a una operación empresarial, y en mi casa, por milagros que sucedieron, el Señor nos mantuvo económicamente bien, pero hubo un momento donde también se acabó esa otra fuente. Mi hijo entró a funcionar y él financió la administración de la casa. El Señor lo estaba bendiciendo a él y lo sigue bendiciendo, y él financió la operación de la casa por múltiples meses. Entonces, cualquier momento, y te lo cuento, y los cuento a los que nos están viendo, que para mí algo fue impresionante, choqueante, dirían los muchachos, porque nunca antes había dejado que mi hijo mantuviera la casa. Entonces, ese es el liderazgo que tenemos que aprender, a reconocer de que Dios manda la provisión, y que como líderes tenemos que mantener la fe, la visión en Dios, la palabra de Dios fundamentada en el hogar, la clara visión de que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio, y que la palabra del Señor tiene todas las respuestas. Ese es el liderazgo que necesita el hogar. No el liderazgo de decir qué hacer, cómo, cuándo hacerlo, sino reconocer a Dios en nuestras vidas, trasladarlo a nuestro hogar y velar de que todos estén tomados de las manos del Señor como nosotros estamos tomados. Vaya si no se van a sujetar de ti, si sabe la gente que tú, si saben las personas que tú estás sujetado a las manos del Señor y que tienes esa intimidad con Dios. Amén. Muchísimas gracias, Juan Fernando, de verdad. Gracias por tu transparencia, además por contarnos este capítulo de la vida de ustedes, que no eres el único. De seguro pasó en muchos hogares en Guatemala de distinta manera, pero es hermoso saberlo ver y saberlo reconocer, porque estoy seguro que tú seguiste siendo papá, tu esposa siguió siendo mamá, ustedes siguieron siendo, y que le está dando un fundamento a sus hijos seguramente para poder desarrollarse. Eso es lo hermoso que nosotros necesitamos contar y contagiar a nuestras juventudes de lo que va a ser el futuro. Marlon y Claudia,
voy a leer un par de textitos más que nos conectan con lo anterior para que por favor nos comenten. Vemos liderazgo en el sacrificio de Cristo no solo por el hecho de que lo planeó y tomó la iniciativa, sino también porque murió para darnos el ejemplo. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. Finalmente dice, en vista de estas 3 razones que hablaba antes sobre el tema de la cabeza, por las que ser cabeza involucra ser líder, el cuarto argumento es que el concepto de sumisión, cuando está relacionado con ser cabeza, implica que ser cabeza es ser líder. Pablo dice en los versículos 22 y 23, esposas, sométese cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa. Cuando la base de la sumisión de la esposa se expresa con la autoridad del esposo, es claro que ser cabeza involucra la clase de liderazgo que una mujer puede afirmar y honrar. La cuestión es simplemente que cuando la sumisión guarda correlación con la autoridad del esposo, esa autoridad involucra el liderazgo. La esposa honra y afirma el liderazgo de su esposo y ayuda a que se lleve a cabo conforme a los dones que ella tiene. Me encanta este planteamiento porque me permite que Marlon nos pueda, desde su perspectiva de varón, de hombre, del tomador de decisiones, de cabeza de su hogar, darnos su perspectiva de la experiencia que han tenido. Y luego, Claudia, por favor. Sí, la verdad es que el pasaje lo hemos venido viendo prácticamente desde que arrancamos con la lectura del libro y seguimos extrayendo de esto preciosas y grandísimas enseñanzas. Creo que algo muy importante a entender con el tema de ser cabeza es que la cabeza es la que visiona. En nuestra cabeza está nuestro cerebro y esta es la que tiene esa capacidad para dirigir, pero sobre todo dirigir a través de una visión clara para su hogar. Y el Señor Jesús la tenía acerca de su iglesia y la deja bien clara cuando dice que busca que la iglesia sea una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia perfecta. Y luego dice que Él trabaja a fin de presentársela a sí misma de acuerdo a la visión que Él tiene de la iglesia. Y creo que es lo que muchas veces nos falta a nosotros como esposos, transmitir la visión clara de cuál es el tipo de hogar que como esposo, que como padre yo quiero que seamos. A veces las quejas como pastores y también consejeros matrimoniales de algunas mujeres, de algunas esposas, es que mire, no sabemos hacia dónde va, hacia dónde vamos, Él no nos dice, Él hace cosas sin consultar, Él toma iniciativas y luego nos pide que nos embarquemos. Y creo que en eso es cuando nosotros fallamos muchas veces, no planteamos, no tenemos clara la visión que como hogar queremos que seamos, el tipo de matrimonio que yo quiero tener. Y luego de poder plantear esa visión, trabajar para que ésta se realice, así como lo hizo el Señor Jesús, a través de un liderazgo donde muy importante lo que tenemos es servicio para nuestra familia. Muy, muy importante entonces el liderazgo de Jesús, un liderazgo de servicio, un liderazgo que se entrega, un liderazgo que no pierde y mantiene en todo momento clara la visión que Él tiene acerca de cómo nosotros debemos de ser. Excelente, gracias Marlon. Claudia, la voy a interrumpir para terminar el segmento y cerrarlo y empezamos con usted inmediatamente. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia.
Bien, continuamos, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Seguimos conversando sobre el pacto matrimonial y las maneras en que el pastor John Piper nos dejó en su libro las reflexiones a las que él llegó y que nos están enriqueciendo muchísimo a todos nosotros. Nos quedamos en el segmento anterior con Claudia, quien nos iba a dar su perspectiva sobre el siendo esposa, siendo madre, siendo parte del cuerpo y Marlon la cabeza de su hogar y de su familia, cómo ella aprecia, valora, ve y ha visto es vivir dentro de estas condiciones y estas maneras de hacerlo, a veces seguramente no sin dificultades y sin retos importantes sobre los cuales poder construir. Claudia, adelante, por favor. Sí, gracias. Lo que me gusta mucho de todo esto es que aquí hay una respuesta de la esposa, ¿verdad? La esposa honra y afirma el liderazgo del esposo, pero previamente el esposo, como dice el apóstol Pablo, ama a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Y hay una constante edificación, un constante trabajo que Cristo hace sobre su iglesia. Y de la misma manera, nosotras las esposas necesitamos que ese liderazgo nos esté nutriendo, nos esté protegiendo, pero también nos esté agregando valor. Yo puedo contarles un poquito. Cuando nosotros nos conocimos, yo estaba trabajando, yo tenía un emprendimiento, yo tenía mi empresa. Pues no estábamos tan jóvenes, pero ya tenía yo una empresa, ya tenía mi carrera, estaba estudiando, y cuando nos conocimos, pues eso fue una de las cosas que creo que valoro mucho de mi esposo, y es que él reconoció todos esos dones, talentos, y los pudimos aportar a nuestro hogar y a nuestro matrimonio. Hasta la fecha, pues yo sigo con algún tipo de emprendimiento, además del llamado que el Señor nos hizo para pastorear, y Él me apoya, Él me acompaña, ¿verdad? Él está conmigo, y creo que eso es algo que a mí me nutre, algo que me ayuda muchísimo a estar bien en esta relación, ¿verdad? Puedo sentir esa protección, puedo sentir ese liderazgo, pero es un liderazgo que reconoce también mis habilidades, y eso provoca en nosotros un ambiente de confianza, eso provoca en nosotros un ambiente de poder desarrollarnos, de poder crecer juntos, y creo que eso es lo que está faltando en los hogares muchas veces, que el hombre reconozca las cualidades, las aptitudes, los dones de su esposa, y que juntos como un equipo los puedan desarrollar. Veo que Cristo tomó el liderazgo, ¿verdad? Él se entregó a sí mismo por ella, pero la iglesia también responde. Y creo que ese es el problema. Muchas veces vemos a una iglesia pasiva, sentada a la espera, cuando bien aquí lo acabamos de leer, dice, cada uno tome su cruz y sígame. Creo que ese es el llamado que Jesús le hace también a su iglesia, una iglesia que tiene que anunciar su pronta venida, una iglesia que tiene que amarse unos a otros como Él nos amó, y entregar nuestra vida unos por otros. Entonces, creo que hay un reconocimiento también de la labor que la iglesia puede hacer. Entonces, creo que también en el matrimonio eso está haciendo falta, de que el marido con ese liderazgo pues comparta, ¿verdad? Y agregue valor a su esposa. Yo se los cuento, ¿verdad? Lo he experimentado de nuestros años de matrimonio, y creo que eso ha nutrido muchísimo la relación, y algo lindo es que nuestros hijos pueden ver eso reflejado. Gracias Claudia, gracias Marlon, una contribución importante a nuestro entendimiento. Ahora, Juan Fernando, te voy a pedir que ampliemos un poquito la idea sobre cuando uno está ejerciendo o buscando como esposo en un matrimonio, la idea de la protección en la mujer. O sea, ¿qué son las expectativas que una mujer pudiese tener en el hogar, en el matrimonio, que uno pudiese tener que llenar? John Piper dice, ahora bien, ¿en qué parte del texto, pregunta, vemos la idea de que este liderazgo asume una responsabilidad especial por la protección y provisión de la familia? Primero consideremos la protección, dice, en el versículo 25 al 27 de Efesios, que hemos venido leyendo, Efesios 5, Pablo le muestra al esposo cómo amar a su esposa, es decir, cómo ejercitar la clase de liderazgo de servicio de Cristo. Maridos, ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia.
Es algo de lo que nos indicaba Claudia antes. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Evidentemente aquí hay una profundidad a la vez que una simpleza de idea, pero con un significado muy grande que a ratos probablemente nosotros los hombres no advertimos y no vivimos en medio de nuestra confesión de ser hombres y mujeres nacidos de nuevo, valorar la vida que Jesucristo entregó por nosotros, su salvación. Pero ¿cómo traducimos eso en vida? Pues en realidad la posición del esposo en el matrimonio no debería de cambiar a través de los tiempos. Y cuando digo esto, muchas veces hemos encontrado relaciones y personas en donde la esposa termina ganando más que el esposo. Si nos vamos al tema de la provisión física y la provisión monetaria. Y de alguna forma esto ha creado un serio problema en los hogares, porque la esposa ahora gana más y las actitudes cambian. El hombre se siente menos, la esposa ahora puede hacer cosas y ahí va el proceso que ya tú sabrás de cuántos casos has visto o has participado para colaborar y ayudar a enmendar y se seguirán viendo. Es un tema interno. Pero el tema de la provisión y la protección, como bien dice la palabra, no, y a la luz de la palabra, no necesariamente es lo físico y lo económico. Nuevamente, voy a hacer énfasis en que pasamos un año en donde el dinero no valía nada. No importa cuánto ganabas, no podías comprar la salud, no podías comprar una situación mejor de lo que estabas viviendo. Aún estamos en situaciones bastante difíciles en este año. Pero la provisión y la protección, y vamos hacia la protección. En alguna ocasión hemos compartido con mi esposa a otras parejas y decimos que hay 3 elementos muy importantes en el matrimonio: el interés, la intención y la atención. El interés por la persona, la relación y poder establecer esa solidez de relación entre uno y otro, la atención a todas las facetas de la relación y de la persona per se, y la intención de siempre estar haciendo las cosas con un fin. En el tema de la protección, será el hombre el que va a proteger siempre a la esposa de todas las áreas. Va a ser el esposo el que va a orar constantemente, cubriendo a su esposa, pidiéndole al Señor de bendición, de protección, de cobertura. Pero también físicamente va a ser el hombre el que tiene que estar atento a toda necesidad física de su esposa. Y lógicamente atento a ver de que nada afecte su vida espiritual y física. Atento a cuidar de que nada la llegue a ella de alguna u otra forma. La palabra del Señor dice que las tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles. O sea, esto también viene a tener un problema muy serio en nuestro ambiente, porque ya en países avanzados como Estados Unidos, la mujer no quiere que la trates delicado, no quieres que haga las cosas por ella, no quieren que le tome la mano para que suba las gradas, no quieres que le abra la puerta. Pero esos son elementos básicos todavía en nuestra relación con nuestra esposa que denotan interés, que denotan atención, que denotan intención. El poder asistir, te puedo ayudar con algo, te puedo atender. Y esa parte es muy difícil para el hombre, porque nosotros los hombres somos muy prácticos. Vemos las cosas como, ay hombre, dale, empuja, jalá. Y eso muchas veces va deteriorando la relación con la esposa. Si vemos la relación de Jesucristo con la iglesia, cada detalle, cada necesidad, cada momento, siempre nos sentimos protegidos porque sabemos que Dios está ahí. Y ese es parte del sentimiento que tenemos que trasladar nosotros como cabezas a nuestros hogares, a nuestra esposa. Entender de que estamos allí para cualquier necesidad en cualquier momento. Y ojo, porque habla de la esposa, pero es en el matrimonio y lógicamente en la familia. Cuando tú hablas con el Señor, no te dice, permíteme, Juanito, ahorita no te puedo hablar porque estoy en una reunión con otros hijos míos. El Señor te escucha y te responde. Esa accesibilidad la tenemos que dar a nuestros hijos, porque nosotros somos esa imagen que Dios quiere que le demos de padre a nuestros hijos. Esa accesibilidad, si estás en una reunión y entra yo lo aprendí en una ocasión, me lo enseñaron y lo he hecho, entra una llamada de mis hijos,
Y aunque esté en la reunión más importante, pido permiso, perdón, voy a tomar un minuto, déjeme tomar esta llamada. Y la respuesta es, hijo, estoy en una reunión muy importante o estoy muy ocupado. Es algo que tienes que hablar ahorita, con mucho gusto te atiendo. Y si no, permíteme que te llame cuando termine esto. Y me dicen, ellos ya lo saben, no, papá, estamos bien, no hay ningún problema. Y ahí me hablas. Pero esa accesibilidad debe de estar siempre para la esposa, para los hijos. Y esa es de la forma en que denotas ser cabeza y denotas protección. Que no importa qué está pasando, pueden correr a ti y tú les vas a ayudar. Y tú les vas a ayudar a entender o ayudar a encontrar la solución. Puede que tú no la tengas, pero siempre vas a estar ahí para ellos. Esa disposición es una forma de protección y de cuidado que ellos saben que en cualquier momento tú vas a estar ahí para apoyarlos, aunque sea para ayudar junto a ellos, pues, pero vas a estar ahí. Claro. No, eso es bellísimo, Juan Fernando. Gracias porque contribuye con una idea mayúscula más aún a la lectura que estamos haciendo. Yo me pongo en términos de ver cómo eso traslada certeza y seguridad, que es fundamental para la mujer y para los hijos. O sea, si algo es vital en un hogar, es tener la certeza, la seguridad de que papá está ahí y es accesible y atiende y va a hacer hasta lo imposible por lograr que nosotros sigamos avanzando en la ruta que vayamos, no importa cuál es la circunstancia. Claudia y Marlon, les voy a rogar comentarnos, además de algunas ideas que ustedes puedan tener sobre lo que platicábamos con Juan Fernando, sobre una idea que también creo es hermosísima que plantea aquí Piper. Dice, la vida depende de la protección y la provisión. Ahora bien, dice, observe algo acerca de la protección y la provisión. La razón por la que se destacan es porque son muy básicas. Sin protección ni provisión, la vida misma se ve amenazada. Por lo tanto, la razón por la que estas salen a la superficie tan rápidamente es porque si un esposo falla en su liderazgo aquí, podría no haber otro lugar para ejercitarlo. La vida de la familia depende de la protección y de la provisión. La vida misma debe ser protegida y sustentada o deja de existir. Esa parte que es muy vivencial, muy práctica en una pareja, en una familia, que es cómo es que nosotros como familia aseguramos que podemos estar por delante y seguir construyendo nuestra vida. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? La vida se basa entonces en proteger y en proveer. Y creo que es bien importante entender que primeramente está para mí, en este caso, la protección, porque muchas veces pensando en que lo que tenemos que llevar es provisión, la protección ha quedado relegada a un segundo término donde los hijos muy provistos pero perdidos, ¿verdad? Tienen todo lo que no tuvimos nosotros y muchas veces ese sentido y esas heridas de que a mí no me dieron lo que yo quería y entonces yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, nos lleva a querer hacer algo por nosotros, muchas veces más que por nuestros hijos, y al hacerlo perdemos ese sentido de protección. Creo que es muy, muy importante, yo creo, mantener presente en ese, para mí, en este orden, proteger y proveer. Y cuando protegemos, seguramente vamos a proveer, y vamos a proveer de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a lo que el Señor pues también nos provee. Mi suegro es abogado y hemos realizado muchas bodas juntos, yo como pastor y él como notario, y me gusta porque cuando hacemos esas bodas donde él participa, él hace mucho énfasis en que el marido deberá de proveer para su esposa y luego hace remarca esto, dice, de acuerdo a sus posibilidades. Y creo que muchas veces fallamos porque vamos más allá de nuestras posibilidades. Y no quiero decir que no tenemos que tener fe, no quiero decir con esto que no tenemos que alimentar sueños y creer que podemos ir un poco más allá, pero muchas veces la protección de nuestra familia se ve amenazada porque no hemos tenido la sabiduría
para poder hacer la provisión correcta. Y como decía la semana pasada, esa provisión es mucho más que llevarles el calzado, la comida, el vestido a nuestros hijos. Es esa provisión, como bien lo decía Juan Fernando, de tener esa figura. Me encanta porque no importa cómo nosotros nos sintamos, podemos ir al Señor y tenemos esa certeza, de acuerdo a la misma Escritura lo dice, que podemos ir hasta el mismo trono de la gracia con total confianza. Creo que eso es algo que nosotros podemos también aplicar en nuestro liderazgo, que nuestro dormitorio, que sería en este caso la parte de intimidad más profunda para nosotros, esté siempre abierta para que nuestros hijos puedan venir y sentirse ahí con nosotros protegidos y provistos. Si no importa cuánto tiempo pase, mi padre falleció hace un par de años y lo extraño, ¿verdad? Extraño que ya aún casado con 3 hijos en más de alguna oportunidad o en muchas oportunidades llegué a la casa y ¿cómo estás? Y entonces tenía que decirle, pues mira, las cosas no marchan muy bien y nos estamos atrasando con esto, con lo otro, la universidad. Y algo que me marcó es que nunca me dejó salir de la casa sin darme una palabra del Señor y también una ayuda. Nunca me dejó ir sin decir, mi hijo, ayúdate con esto. Y ese sentido de que mi padre, aun cuando yo ya tenía mi propio hogar, seguía teniendo protección y también provisión para mí, me marcó. Pero entonces es importante que nosotros podamos ser esa figura como la de un árbol que está ahí siempre firme para prestar sombra, para proveer alimento y, ¿por qué no?, para dar protección. Cierre, Claudia, por favor. Sí, yo pienso en todas aquellas mujeres que no han podido experimentar eso en su hogar, ¿verdad? Tener ese árbol en su hogar, esos hijos que no han podido tener ese padre líder, responsable, amoroso, y de verdad mi corazón está con ellas, pero creo que aún cuando no hemos logrado vivir ese ideal del cual estamos aprendiendo en estos programas sobre el matrimonio, creo que en Cristo tenemos una esperanza. Dios es nuestro Padre Celestial y Él mismo se llama como esposo de la viuda, de la desamparada, y creo que podemos siempre en la palabra encontrar ese refugio, ese apoyo a todas aquellas mujeres que han tenido que salir a trabajar, quizás dejar a sus hijitos en una guardería, porque ha habido esa falta de liderazgo, de responsabilidad, y de verdad mi corazón con ellas, pero creo que hay esperanza. Creo que si vamos a la palabra, tú puedes como mujer también hacer la diferencia en el futuro de tus hijos, sembrarles ese amor a la palabra, sembrarles ese perdón, ¿verdad? Porque como padres, como madres fallamos, pero creo que en Cristo podemos ser libres y poder establecer nuevas oportunidades para nuestras futuras generaciones, y creo que esto también es un llamado. Estamos viviendo y lo podemos ver en las estadísticas, ¿verdad? La cantidad de hogares que se están disolviendo, matrimonios que se están rompiendo, definitivamente no podemos escapar a eso, y por eso la necesidad de este anuncio, ¿verdad? Regresar a la palabra, el varón regrese al liderazgo con el cual el Señor los capacitó. Ya en su ADN está ese ser líder, ser cabeza, ser león, ser cordero, y también a nosotras las mujeres de poder desarrollar en un ambiente de amor, de sumisión, de sujeción, esa honra y ese apoyo a nuestro esposo. Y creo que eso va a generar una diferencia. Vamos a poder reflejar a través de nuestros hijos, de nuestras familias, el evangelio. Yo creo que cuando nosotros logramos someternos a la palabra del Señor, nuestra familia va a predicar el evangelio, a las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, animarlos a todos, ¿verdad? A seguir en ese conocimiento, en esa hambre y esa sed de la palabra de Dios y de sus principios, y seguir construyendo nuestros matrimonios, porque hay mucho trabajo que hacer, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo hay mucho que construir. Así que de verdad que les animamos, ¿verdad?, a que lo sigamos haciendo. Gracias Claudia, gracias Marlon, gracias Juan Fernando. Qué bueno tenerte nuevamente por acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo y oyendo, y agradecemos el tiempo que estamos pudiendo pasar juntos. Terminamos el programa y nos estaremos viendo la próxima semana con un tema que creo que va a ser
retador, sobre todo porque vamos a profundizar mucho más, como lo hace el libro, en el tema de la sumisión del lado del mundo de la esposa y cómo esto hemos de entenderlo para poder caminar juntos de mejor manera. Que Dios le bendiga, muy buena noche y hasta la próxima semana. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.